Vamos a la palabra. Mire, terminamos. Lo que dije fue un pleonasmo, ¿sí sabía eso? A veces se le va a uno la... Terminamos la serie El gozo del Señor, donde estudiamos la carta a los Filipenses. Y antes de comenzar una nueva serie que va a estar muy interesante, que vamos a hablar acerca de lo que es la iglesia. ¿Usted sabe que usted es la iglesia? Bueno, pues quiero dar un preámbulo con esta enseñanza que es un tema muy delicado, mis hermanos, incluso hasta para predicarlo, se lo digo de anticipado. Voy a hablar acerca de algo que no quisiéramos escuchar, que no quisiéramos que estuviese sucediendo, pero está sucediendo con la iglesia, y es la decadencia de la iglesia. ¿Sabía usted que cuando el Señor vino a esta tierra dejó establecido su cuerpo espiritual con una misión, con un propósito de continuar la obra que Él concluyó en la cruz? Y bueno, le dio a la iglesia ese trabajo, un trabajo que por alguna causa, debido a la naturaleza del hombre, aunque somos creyentes, aunque somos hijos de Dios, lamentablemente somos fáciles de ser seducidos por cualquier cosa. ¿Sí sabía usted eso? ¿Sí se considera usted alguien que ha nacido de nuevo? ¿Sí o no? Una nueva criatura. Usted se arrepintió, usted llegó a la fe y en ese momento sabe que su vida debió haber cambiado totalmente. Ahora, ¿realmente vivimos como el Señor espera que vivamos? Y esto no tiene que llevarnos a una condenación, nos tiene que llevar a un entendimiento, a una reflexión de cómo estamos viviendo la verdadera vida cristiana. El Señor dejó una iglesia para ser gloriosa, para llevar a cabo la obra de evangelización, seguir extendiendo el reino en la tierra y esperar solamente su regreso, como lo cantábamos hace un momento. Y hay un mensaje muy especial en el libro de Apocalipsis. Allí en Apocalipsis capítulo 2 comienza, donde el Señor hace un llamado de atención, y ahí a 7 iglesias establecidas en Asia Menor en el primer siglo: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Tenemos que verlo, mis hermanos, como un tipo, una representación del carácter y la condición espiritual en que puede caer la iglesia cristiana de toda generación. También, al ser nosotros la iglesia, se puede tomar como el carácter de cada uno de nosotros, algo que tiene que ser tomado en cuenta de manera muy individual. Así que entre tanto que el Señor regresa, ¿sabía usted que va a regresar? ¿Espera que regrese? ¿Quisiera que viniera ahorita? Pues sí, hermano. Y es más, aunque no queramos, Él va a venir cuando le dé la gana. Pero mientras tanto, la iglesia tiene que tener ese carácter que el Señor espera. Y por eso nos forma, por eso nos capacita, por eso continuamente con su palabra nos está santificando, purificando, nos está ordenando los pasos. El problema es cuando la iglesia pierde de vista a Jesús. Y bueno, este es un preámbulo, solamente va a ser una especie de introducción a la serie que vamos a estudiar. La palabra iglesia, del griego eclesia con doble K, se traduce como asamblea, pero también significa el acto de reunirse, de congregarse, como lo que estamos haciendo el día de hoy, con un fin específico. Y esto es en referencia a los cristianos, los regenerados, los nacidos de nuevo. De tal manera que la iglesia no es un edificio. ¿Sí sabía usted eso? La iglesia no es un templo o un santuario. Todos estos espacios donde la iglesia se reúne solamente son eso, espacios. Pero no podemos decir, voy
allá a la iglesia porque ahí está el Señor. No, mi hermano, donde está la iglesia reunida, ahí está el Señor. Si nos llegáramos a reunir en un jardín, los que estamos aquí, ¿la iglesia dónde estaría? Aquí. Aquí estaría el edificio vacío. La iglesia está reunida en un jardín. De tal manera que esta iglesia formada por los redimidos por la sangre de Cristo, quienes al reconocerlo como su único y suficiente Salvador y Señor, bueno, arrepentidos, fueron perdonados de su pecado, recibieron el perdón del Padre, pues en ese momento nos convertimos en parte del cuerpo de Cristo. Y la iglesia es la única institución establecida en la tierra por Jesucristo, a quien Él prometió edificar y preservar eternamente. ¿Sabía usted eso? ¿No le da gusto? Está usted en las mejores manos, mi hermano. Estamos en las mejores manos, con un destino eterno asegurado, un presente con propósito, un pasado perdonado. De manera que al ser la iglesia propiedad del Señor Jesús, al haberla redimido a precio de sangre, Él nos compró y tiene toda la autoridad para dirigir su iglesia, porque Él es el Señor de la iglesia. ¿Sí está de acuerdo? Pues aunque no esté. Y aquí en este mensaje que vamos a ver brevemente, se dirige a estas 7 iglesias como un modelo lleno de demandas, de denuncias, exhortaciones. También hay un reconocimiento de determinadas virtudes, pero sobre todo preciosas promesas. Y aunque contextualmente son distintas en su tiempo, en su entorno, su cultura y otras características, no resulta difícil identificar en cada una de ellas cómo la condición de una lleva a la condición de otra. Mire, es una especie como de deformación o decadencia progresiva. Todo tiene un origen. Por eso no es casualidad el orden en que fueron mencionadas por el Señor. Y podemos identificar cómo este deslizamiento, cómo esta decadencia tuvo su inicio en Éfeso, en el mensaje a Éfeso. Esta iglesia a la que el Señor denuncia como haber perdido su primer amor. Es decir, Cristo dejó de ser su primera razón de existir. Perdieron de vista el propósito de formar parte del cuerpo de Cristo, el motivo de su fe. Apocalipsis 2:2, por favor. ¿Ya lo tiene? Estoy leyendo una versión de Reina Valera contemporánea. Tiene una forma de traducción un poquito más sencilla. Dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Aquí estamos viendo virtudes. Sé que no soportas a los malvados, que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, que has descubierto que son unos mentirosos. Por causa de mi nombre has resistido y trabajado arduamente sin rendirte. Mire, si se quedara hasta ahí el mensaje, ¿a quién le gusta hasta ahí? A todos. Pero dice después: pero tengo contra ti. Mi hermano, esta frase tengo contra ti la tenemos que tener en cuenta todos los días, de manera personal, porque el Señor siempre va a tener algo en contra por la manera como nos conducimos. Ahora usted dígame que no es cierto, que el Señor siempre tiene que estar bien contento y complacido de la manera como reaccionamos, hablamos. El Señor siempre nos va a decir: sí, yo sé que tienes muchas virtudes, yo sé que haces cosas que me agradan, pero siempre va a decir: pero tengo contra ti. ¿Sí lo cree? Bueno, tengo contra ti, pero mire lo que es fatal: que has abandonado tu primer amor.
Abandonar el primer amor representa que Jesús ya no es el primero en tu vida. Hay quien dice, cuando ve a alguien así todo acelerado en la iglesia y que para arriba y para abajo y quiere participar en todas partes y se congrega y hace cualquier cosa, ay, es que anda en su primer amor. No, anda emocionado, ¿verdad? Y se está convirtiendo en un activista religioso si no es bien guiado. Son esos que levantan la mano para todo y quieren andar en todo, quieren ser el chile de todos los moles. No, mis hermanos, así no es la vida cristiana. Así no es el trabajo congregacional. Es otra cosa, pero eso es otro tema. Perdieron su primer amor. Jesucristo dejó ser el motivo de su existir. Dice, así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete. O sea, siempre hay un punto de quiebra, siempre hay un momento en el cual comenzamos a deslizarnos. Vamos bien, y algo empieza a agrietar nuestra vida. Y eso que empieza a agrietar nuestra vida, normalmente no lo identificamos porque es tan sutil, mis hermanos. Es cuando dices, bueno, pues qué de malo, si es poquito, si no pasa nada. Bueno, ese no pasa nada comienza a leudar tu vida. Poca levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa. Bueno, de manera que piensa, reflexiona. ¿Cuándo comenzaste a fallar? Dice, y arrepiéntete. Siempre la oportunidad que da el Señor para retomar el camino. Y vuelve. Ustedes por ahí tienen que vuelve a las buenas, nuevas, las obras que hiciste anteriormente. Aquí dice en esta versión, y vuelve a actuar como al principio. Mira, al principio todos comenzamos bien. Pero algo nos hizo cambiar. El Señor reconoció en esta iglesia su dedicación, virtudes en el desarrollo de su fe, un discernimiento especial incluso para desenmascarar a los falsos maestros. Imagínense, espiritualmente estaban bien y eran tan activos en todo lo que hacían que el Señor, pues usted sabe que el Señor respalda la obra de sus manos. Y cuando estamos trabajando para el Señor nos respalda, pero muchas veces cuando el Señor con ese cuidado, con esa misericordia respalda lo que tú haces, si tú no aterrizas quién es el Señor de la obra, te vas a equivocar y vas a empezar a vadear, vas a empezar a pensar que tú eres el que estás haciendo las cosas. Y mire, ellos al dejarse llevar por su arduo trabajo en el nombre de Jesús, perdieron de vista a Jesús. Y eso es lamentable. Y eso es algo muy común en iglesias, que la distracción del activismo les evita cumplir el verdadero propósito por el cual el Señor estableció su cuerpo espiritual. Y de repente ves iglesias inmersas en una serie de eventos, una serie de trabajos, que luego ya parecen más bien así como clubes sociales o parecen entidades de beneficencia gubernamentales, y se olvidan del propósito de la extensión del evangelio, de la edificación de los santos para la obra del ministerio. ¿Qué es el propósito de la iglesia? Glorificar a Dios, exaltar el nombre de Jesucristo, extender el reino con la predicación del evangelio de manera firme, transparente, veraz. Un testimonio que permita que eso que tú predicas sea una realidad a quien le predicas. Formar discípulos y edificar a los santos para la obra del ministerio. Ese es el propósito de ser iglesia. Todo lo demás son trazos de barro que distraen. Por tanto, perder de vista a Jesús generó en esta iglesia una deslizante decadencia. Estoy hablando de la iglesia del primer siglo, que si bien hubo excepciones, por ejemplo, a la iglesia de Esmirna, pese a todo lo que sufrían, persecuciones, adversidades, fueron fieles. En el mensaje a Esmirna, en Apocalipsis 2:9, dice: yo conozco tus obras, tus sufrimientos, tu pobreza. Dice, aunque en realidad eres rico. O sea, sí, era una iglesia que no tenía muchos recursos, la situación era muy difícil en Esmirna. Sin embargo, ellos eran ricos espiritualmente. Dice, sé cómo te calumnian los que se dicen ser judíos. Estamos hablando de los religiosos de la época.
pero en realidad no son sino una sinagoga de Satanás. O sea, el Señor está reconociendo cómo los religiosos, en lugar de convertirse en aquellos hombres, líderes espirituales que tenían que bendecir a los demás con la palabra de Dios, por sus tradiciones se convirtieron en una, como él dice, sinagoga de Satanás. Bueno, con todo y ese reconocimiento de caminar en la fe a Esmirna, el Señor les exhorta a seguir siendo fieles hasta la muerte. ¿Por qué? Porque hay que llegar a una meta. Hay una corona de vida al final de nuestros días. Y así es como el Señor nos enseña el valor, la necesidad y la importancia de la fidelidad, de la perseverancia. ¿Es usted fiel y perseverante, mi hermano? Hablando estamos hablando desde su punto de vista espiritual, moral, delante de Dios. Porque la infidelidad y la inconstancia es la causa por la cual la mayoría de las iglesias, en especial quienes dirigen estas iglesias, se desvían y caen. Dejan de ser fieles a Dios, a su causa, a su propósito, y empiezan a ver por sus propios intereses, lo cual los lleva a la caída. Como la iglesia en Pérgamo, ellos, a pesar de su fidelidad y de su perseverancia, a causa de su negligencia, de su tolerancia, permitieron que prevalecieran en su seno doctrinas como la de Balaam y los Nicolaitas. Vaya conmigo a Apocalipsis 2:14 para leerlo. Dice: pero tengo algunas cosas contra ti. Tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam. ¿Sí sabe cuál es la doctrina de Balaam? Cobrar por el evangelio. Ya había desde el principio quienes querían hacerse llegar recursos de manera deshonesta. Dice: el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a hacerlos comer de lo sacrificado a los ídolos y caer en inmoralidades sexuales. También tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de los Nicolaitas, una doctrina relativista, donde cada quien hacía lo que relativamente pensaba era lo correcto. Y eso es solamente más que humanismo. A la iglesia establecida en Tiatira, que es una iglesia firme en valores cristianos, tenían una pasión por el evangelio. A ellos les demanda la influencia del espíritu de Jezabel. Aquí habla en Apocalipsis 2:20, dice: pero tengo algunas cosas contra ti, que toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetisa, pero que seduce a mis siervos y los lleva a incurrir en inmoralidades sexuales, a comer lo sacrificado a los ídolos. Aquí no habla específicamente de que sea una persona dentro de la iglesia. Esta iglesia tenía un pastor, pero permitían esa inmoralidad, ese espíritu, esa forma religiosa de permitir y de ser tolerantes con el pecado dentro del seno de la iglesia, para no perder prosélitos, para que no se bajara la posibilidad de recoger ofrendas. Y entonces se puede tolerar, se puede desviar, y eso es un gran pecado. A la iglesia se le tiene que santificar, mis hermanos. A la iglesia se le tiene que confrontar de pecado. A la iglesia se le tiene que hablar claramente para que vivan vidas honestas, decentes, delante de Dios, que es al que habrán de dar cuentas. ¿Sí lo cree? Y ese es el trabajo de los pastores. Sin embargo, ¿qué estamos viendo? El resultado de las doctrinas emanadas de falsos pastores por un entorno religioso, cultural y tradicional en el cual vivían antes de llegar al cristianismo. Y eso es muy común. Todos traemos vicios, todos traemos hábitos, todos traemos un pasado religioso. Y lo seguían arrastrando, pero tenía que ser quitado, tenía que ser erradicado. ¿Y esto cómo? Mediante el conocimiento de la palabra de Dios. Pero si alguien viene errado en sus conceptos religiosos, porque viene de la tradición, de cualquier otra religión, cualquier otra secta, profundamente arraigado en principios de idolatría, de muchas cosas, y aquí no
se les habla de quién es Jesucristo, la obra de la redención, el verdadero evangelio, pues esas doctrinas, ese corazón desviado va a seguir quedando con sus, pues con todo aquello que va arrastrando. De manera que en este marco de deslizamiento decadente y progresivo, ya en el mensaje a la iglesia Sardis, fíjese cómo voy llevando la secuencia de cómo fueron mencionadas. Aunque había un remanente fiel, aquí ya nada más había un remanente fiel, no se había contaminado. Sin embargo, les hace una dura confrontación y advertencia a su condición espiritual. Vaya conmigo a Apocalipsis 3:1. Dice así: yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto. Fíjese qué cosa, qué frase tan dura. Aunque parezcas que estás vivo. ¿Qué significa esto? Iglesias que están muy avivadas. ¿Quién ha conocido la palabra avivamiento? Bueno, aviva y miento, ¿verdad? Se ven muy vivas, se ven muy activas, hacen muchas cosas en victoria, mi hermano, Dios declaro, decreto, pero con un corazón corrupto. Parece que estás vivo, representas vida, pero estás muerto espiritualmente. Eso le está diciendo. Cualquier semejanza con la actualidad es mera coincidencia. Mantente vigilante y afirma todo aquello que está a punto de morir. O sea, todavía hay una oportunidad, hay algo ahí. Fuiste sembrado bien en alguna ocasión. Pues he encontrado que tus obras no son completas, no son perfectas ante mi Dios. Haz memoria de lo que has recibido y oído, ponlo en práctica y arrepiéntete nuevamente la oportunidad. Si no te mantienes vigilante, cuando menos lo esperes, vendré sobre ti como un ladrón. ¿A qué se está refiriendo el Señor? A su regreso. ¿Cómo quieres que te agarre el Señor? ¿Distraído? ¿Pecando? ¿Tolerando la inmoralidad en tu vida? Empieza a reflexionar. Hace rato decía que era la condición de la iglesia, sí, pero también es la condición espiritual de cada uno de nosotros que somos iglesia. ¿Cómo hablas? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo vives tu vida? ¿Cómo te santificas? Porque el Señor algún día vendrá como ladrón en la noche. Tendríamos que vivir todos los días como si el Señor fuese a llegar hoy, ¿sí o no? Pero cuando se pierde de vista a Jesús, al hacerse de lado su dirección, su propósito y su voluntad, el resultado será terrible para la iglesia. Y esto le va a llevar a la decadencia, finalmente a la caída. De ahí la importancia de una predicación completa, bíblica, veraz del Evangelio, una exposición de la doctrina de Jesús, las sanas palabras de Jesús, que contenga todo el consejo de Dios para que la iglesia sea edificada. Como decíamos al principio, hay un origen, pero también en este mensaje vamos a ver extremos. Y hay dos mensajes, los que vienen a continuación, que son diametralmente opuestos. Uno es a la iglesia de Filadelfia, que prácticamente escapa a toda reprensión. Sin embargo, no deja de advertirle que siga fiel hasta el final. El otro es a la iglesia en la Odisea, donde literalmente es una cadena de censuras, de denuncias, de reproches, de desaprobaciones, debido a su soberbia, a su apego a lo material, a su frivolidad, la búsqueda de lo mundano, y esto lo llevó a una lamentable insensibilidad a las cosas espirituales. Sí, es el carácter de una iglesia, pero puede ser el carácter de una persona. Apocalipsis 3:8, por favor. ¿Ya lo tiene? Yo sé todo lo que haces.
Delante de ti he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aunque son pocas tus fuerzas, has bendecido mi palabra y no has negado mi nombre. Estoy hablando de la iglesia de Filadelfia. Vamos al verso 10. Por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser perseverante, yo también te protegeré a la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba cuantos habitan en la tierra. Ya pronto vengo. Lo que tienes, no lo sueltes, y nadie te quitará tu corona. O sea, está hablando de una iglesia fiel, una iglesia que va caminando bien. Pero ¿qué le dice? No quites la mirada de Jesús, no te descuides lo más mínimo, porque pronto vengo. Lo que tienes, no lo sueltes. Filadelfia significa amor fraternal, y en este mensaje identificamos dos características que le llevaron a ese buen testimonio, a esa sanidad espiritual que evidenciaban. Uno, has obedecido mi palabra. El otro, no has negado mi nombre. Esencial, mis hermanos. Mire, si yo le pregunto a usted, ¿ha obedecido la palabra de Dios? ¿Qué me dice? ¿Ya ve? ¿Qué a tiempo el mensaje, verdad? No has negado mi nombre. El Señor le está preguntando a usted, ¿alguno de ustedes ha negado el nombre de Cristo? Vamos a ver si es cierto. Mire, para los hermanos en Filadelfia hacían honor al nombre de su ciudad, amor fraternal. ¿Y sabía usted que esa es una característica de los creyentes? ¿O debe ser? En Juan 13:34, yo lo leo rápido. Dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Ámense. ¿Cómo lo amó usted el Señor? ¿Cómo lo ama? Incondicionalmente, de manera completa, plena. Bueno, así Él dice que usted ame a las personas que están a su alrededor. Voltea a la persona que está alrededor y pregúntele si usted la ama así, y que le diga la verdad. Y le va a decir, un poquito más, ¿no? Un poquito más. ¿Quién necesita un poquito más de amor? Todos. El amor de Dios es completo, es pleno, ahí está. Pero hay un mandato entre nosotros, mis hermanos. Así que, mis hermanos, un poquito más de amor entre ustedes. Dice, ámense también unos a otros. En esto conocerán todos, o sea, todos van a conocer en esto que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Así que, ¿tú quieres reconocerte como discípulo de Jesús? ¿Quieres que te reconozcan en la calle como alguien que es creyente, un cristiano verdadero? ¿Qué tienes que hacer? Amar. Amar. Saber perdonar. Saber sostener. Saber soportar al que está débil. Amar. Primer rasgo, has guardado mi palabra. La obediencia a la palabra hizo de estos hermanos unos apasionados en el estudio de las Escrituras. No se puede amar la Escritura si no la conoces, ¿sí o no? Por eso fueron sensibles a su dirección espiritual. Eso les permitió conservar la pureza del Evangelio, una doctrina que edificaba. Por eso en esa iglesia no cabían las doctrinas alternas, las opciones ligeras, las interpretaciones personales no cabían. Aquí nosotros intentamos que nada de eso llegue a contaminar nuestra iglesia. No caben las doctrinas alternas, mis hermanos. No cabe el que esto dice Dios, pero esto digo yo. No cabe. Por eso no cabía la tradición en esa iglesia, las costumbres, la cultura, lo que traemos, solo la palabra de Dios. Para ellos no había mayor autoridad doctrinal que la Biblia. Y cuando se traza la enseñanza fundamentada en la Escritura, bueno, la iglesia es edificada y no queda ninguna oportunidad para la opinión del hombre, solamente lo que provenga del corazón de Dios. Mire, mi hermano, voy a repetir algo que digo constantemente. Si ustedes
en alguna ocasión llegan a detectar en mí alguna desviación doctrinal, bíblica, porque todos somos falibles, aunque cuido mi doctrina, aunque busco hacer las cosas correctamente, pero se dan cuenta que en algo fallo, tengan misericordia de mí y dígamelo. Quizás me estoy desviando y ni cuenta me he dado. Y yo no tengo por qué molestarme. Antes, al contrario, agradecer a Dios por un cristiano, un hermano fiel que me ama y que me dice: pastor, creo que está usted hablando cosas que antes no predicaba. Yo se los ruego. Yo no tengo ningún problema con reconocer un error doctrinal, mis hermanos, siempre y cuando esté establecido en la Escritura. Y así tenemos que hacer nosotros. El pastor tiene que ser sensible a todo lo que está sucediendo en su entorno. Y lo que ustedes en un momento dado puedan detectar, vamos pues, ¿qué decían los de Éfeso? Habían encontrado mentirosos algunos de los que llegaban allá a predicar. Bueno, mis hermanos, tienen libertad. Eso de que no juzgues al ungido del Señor aquí no cabe. No entra, no es doctrinal. Hay que juzgar con justo juicio. Y hay que cuidar la doctrina del Señor. Así que, mis hermanos, en esta iglesia solamente era válido lo que provenía del corazón del Señor. Y así fue como esta iglesia, a pesar de las influencias del entorno, porque el entorno nos influye, a pesar de las seducciones del mundo, a pesar de las agresiones, dispuso su corazón a defender y conservar por completo la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer aquí. Sin embargo, siempre ha habido y habrá quienes se atreven a manipular la Escritura, tratando de establecer doctrinas fundamentadas en creencias personales o institucionales. Y esa es la religión. El Señor no estableció religiones. El Señor estableció un camino para llegar a Él. Pero en toda generación han existido grupos religiosos que desde la perspectiva tradicional, conveniente para ellos, han creado sistemas de grandes infraestructuras con complejos rituales para, según esto, acercarse a Dios, pero sin el menor respeto a la palabra. Y en muchos lugares que se dicen cristianos se les hace fácil tomar algo de la Escritura para adaptarla a sus intereses y hacer de esto un dogma, una creencia o establecer una fe a su medida. Todo esto es pecado delante de Dios. Sistemas religiosos que, al venir de mentes carnales, pues siempre serán corruptos, están restringidos, limitados y destinados a morir. Pero mientras tanto le funcionen, ¿qué cree que es lo que hacen? Se convierten en mercaderes de la palabra de Dios. Lamentablemente incluye muchos que se dicen cristianos. Otro rasgo fue: no has negado mi nombre. Ya vimos que la iglesia de Filadelfia, con el conocimiento de la Escritura y la dirección del Señor, rechazaba todo pensamiento de hombre. Pero ahora dice: no has negado mi nombre. Y esto es algo esencial en la práctica de la fe cristiana. Paradójicamente, aunque en la historia de la cristiandad el nombre de Jesús es el más usado, también es el primero en ser negado y el último en ser exaltado, paradójicamente. Y se le da más atención y credibilidad a nombres de hombres, a Pedro, Judas, Martín, María, Guadalupe, el que se les ocurra, Buda, Mahoma, o incluso exaltar el nombre de guías espirituales, aunque sean corruptos y estén en la cárcel. ¿Y saben a lo que nos referimos? Son cosas que vivimos en el entorno, en este mundo que nos tocó vivir, en nuestra generación. Y bueno, esto pierde a la humanidad. Poner los ojos en los hombres, desviar la mirada de la única provisión para vida eterna, Jesucristo. Además, esto ha llevado a la iglesia a un divisionismo impresionante.
Resulta absurdo ver cómo millones que se dicen cristianos veneran a hombres que les dividen el corazón, como si el nombre del Señor Jesucristo y su obra no fueran suficientes. Y es común ver en este tipo de creyentes, ya sea por ignorancia o por carencia de discernimiento, dejarse manipular y hacerse idólatras de un líder espiritual, de una denominación, de un pastor, de un ministerio. Son los que cuando les preguntan, ¿y tú qué eres? Y les contestas, soy cristiano, no se quedan satisfechos si te preguntan algún apellido. Pero ¿cristiano de cuál? ¿Cómo que cristiano de cuál? ¿De quién? ¿No se han fijado que cuando se hablan entre congregantes que se encuentran en la calle, ¿y tú dónde estás? Ah, estoy con fulano, y te dan el nombre de su pastor, con orgullo? Se olvidaron que Jesús es el nombre que está por encima de todo nombre. La Biblia establece esto, y para nosotros los creyentes debe ser más que suficiente. Para los miembros de la iglesia en Filadelfia no hubo necesidad de otros nombres ni de otros hombres, porque sabían que los nombres y los hombres separan y llevan a la perdición. Este fue el carácter de los hermanos en Filadelfia. Por eso les dice, permanece firme, vas bien. ¿Quiénes se identifican con este carácter de Filadelfia? Para decirles, síguele, permanece firme. Bueno, estamos aprendiendo, necesitamos procurar llegar a ese punto. Veamos qué sucedió con la iglesia de la Odisea, quien no recibe una sola palabra de aprobación, solamente duros señalamientos debido a ese ego elevado, orgullo, carácter mundano, frívolo, tibieza. Donde a pesar de todo esto, mis hermanos, también encontramos una extensión de la misericordia del Señor con palabra de ánimo, comprensión, ternura y la promesa de recuperar lo perdido, aún en esa situación. ¿Sabía usted que con el Señor siempre cabe la oportunidad de arrepentirse y volver al camino? Por eso necesitamos simplemente reflexionar. Este mensaje es un mensaje personal, mis hermanos. Recuerda de dónde has caído, cómo comenzaste a desviarte, quién te dejó caer, quién te engañó, y comienza. La iglesia en la Odisea era muy arrogante, autosuficiente. Esta iglesia estaba establecida en una de las ciudades más prósperas y opulentas de Asia en aquella época. Era reconocida la Odisea por un vasto comercio. Un sistema bancario ya existía en aquella época, donde tenían divisas en oro. Ellos pues tenían una empresa textil muy próspera a nivel ciudad. Allí se confeccionaban hermosas prendas de vestir, de ornato, de una delicada lana de ovejas negras, exclusivas de su región. Eso le daba ¿cómo se dice? Un plus, ¿verdad? Contaban con aguas termales, fuentes de aguas termales. Les producían ganancias impresionantes de los visitantes, de los locales. Gozaban de estas aguas. También tenían el orgullo de contar con una escuela de medicina, la cual era famosa por haber producido un colirio que sanaba enfermedades de los ojos. Fíjese nada más la impresionante infraestructura de esta ciudad. Bueno, el carácter de las ciudades influye el carácter de sus habitantes. ¿Usted lo cree? Aquí todos le van a León. Están influidos. ¿O no? Todos van a la feria. Bueno, el carácter influye, las ciudades influyen el carácter de las personas. Y no es nada que condenar, simplemente de aquí somos y ya. ¿Verdad? ¿De dónde eres? Yo soy de León, ya. No tiene ni siquiera que decir con el puro tono, ya, ¿verdad? Así como cualquiera de otro lado. Bueno,
Los miembros de esta iglesia estaban convencidos, fíjese de qué, que la abundancia de riquezas y de bienes eran el indicador de la bendición de Dios en sus vidas. ¿Ya se fijó dónde salió la doctrina de la prosperidad? En la Odisea, hace más de 2000 años. Así que no es nuevo. Lamentablemente aprendemos mal. O sea, la Biblia muestra contextos de que sí tenemos que aprender, pero no queremos ser Filadelfia, queremos ser la Odisea. La Odisea era una iglesia, una ciudad muy rica, y la iglesia también lo era. Esas iglesias que, hasta humo sale de la plataforma y el pastor llega en motocicleta y cosas de esas así extraordinarias, ¿no? Y avientas el saco y recibe. No, yo lo vi. No sé si ustedes, a lo mejor no, ni saben de eso, ¿verdad? Bueno, al amalgamarse con el entorno, dio acceso a todo tipo de doctrinas, a todo tipo de falsos maestros. Les presentaban en la iglesia a los máximos expositores, ganadores del arpa. ¿Sí saben a lo que me refiero? Venerando becerros de oro y engordándolos con sus ofrendas. Ese corazón desviado a lo material y mundano les hacía no guardar la palabra. No guardaban la palabra, como en Filadelfia. Profesaban una fe cristiana sin Cristo, ya que para los miembros de esta iglesia solo era valioso lo que producía dinero, autoridad y prestigio. Tú declara y decreta que vas a ser rico, que vas a tener esa casa, que vas a tener ese coche, pero trae tu ofrenda al altar para que yo ore por ti, para que las bendiciones del cielo caigan a raudales. Qué manera tan despreciable de engañar y de presentar a Cristo. Así fue como esta iglesia colmó el corazón de lo tangible, de lo sensual, de lo material, de todo lo que se ve pero no es eterno. Dejaron de lado el propósito del Señor para la vida de la iglesia. Mire, el apóstol Pablo sabía de la condición de esta iglesia y oraba por ellos. En Colosenses 2:1, acompáñame. No crea que era desapercibido el carácter de esta iglesia en esa zona. Colosenses 2:1. ¿Ya lo tiene? Quiero que sepan que es grande la lucha que sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea. ¿Ya se fijó? A lo mejor ni se había dado cuenta cómo el apóstol le estaba mencionando desde esta carta a los de la Odisea. Dice, lo mismo por todos los que nunca me han visto personalmente, para que su corazón se anime, para que permanezcan unidos en amor hasta que alcancen todas las riquezas que provienen de la convicción y el entendimiento, para que conozcan el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Sabía que estaban desviados. En Colosenses 4:16 dice, una vez que esta carta haya sido leída entre ustedes, está hablando los colosenses, asegúrense de que se lea también en la iglesia de los de la Odisea, y que la carta de la Odisea la lean también ustedes. Mire, esa carta a la Odisea no se ha encontrado. Aún no se encuentra, pero por lo que dice Pablo, la escribió. No quisiera, bueno, más bien sí quisiera saber qué dice esa carta. Pero estaban en el corazón del apóstol. ¿Hasta dónde llegó la condición espiritual de esta iglesia? Vaya conmigo a Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Ya el Señor está haciendo la denuncia. El Señor conoce todo de nosotros. Sí lo sabía usted, ¿verdad? No hay nada oculto a su mirada. Así que cuidado, mis hermanos. El Señor no puede ser burlado. Y la primera denuncia es, no eres ni frío ni caliente. ¿A qué se debe? Esta iglesia no se caracterizaba por una completa frialdad.
Ellos participaban de sus eventos, se congregaban, cumplían a su manera sus deberes cristianos, pero no había consagración, no había santidad, no había fidelidad al Evangelio, no había fidelidad a la palabra de Dios. Eran tibios. Creían en el Señor como una moda, por sistema. Quizás muchos solamente simpatizaban con la fe sin haber nacido de nuevo, no lo sabemos. Pero es una triste condición en la que muchos lamentablemente están a causa de los malos guías espirituales que tienen. No les enseñan el Evangelio, no les enseñan el Evangelio de la salvación, la doctrina del perdón, del arrepentimiento. Solamente el tener, el pedir. Esa condición espiritual de indiferencia los tenía en ese estado terrible de tibieza y apatía espiritual. Por eso el Señor les dice, ojalá fuesen fríos. ¿Por qué dice eso el Señor? Hay más esperanza para alguien frío. ¿Quién es alguien frío? Alguien que no conoce, que está alejado de Dios, ya sea por ignorancia o por alguna desviación doctrinal, por su cultura, por su pasado, por sus tradiciones, su familia, sí, pero es un candidato a la exposición del Evangelio, sembrar en él la palabra, porque está frío, suficiente para poder sembrar el Evangelio. Pero ser tibio es la condición en la que no hay convicciones que llegan a afectar la conciencia. No hay lucha contra el pecado. El corazón se mantiene entre el mundo y la fe. No se definen. Son de doble ánimo, como decía el apóstol Santiago. Es el que no niega la cruz, el que sabe de la salvación por gracia, sabe, ha escuchado y sabe que debe de morir para vivir, pero cuando le toca morir, se niega. Cuando se trata de morir a los placeres carnales, se niega. Por eso solamente simpatizan con la doctrina de la fe. Les gusta la salvación, pero no están dispuestos a morir, a dejar de pecar. Solo son tibios. Por eso el tibio no tiene un espacio definido. Y hay más esperanza para el que está fuera que para un tibio. ¿Por qué? Porque ya ha sido vacunado, ya está aletargado. Ojalá fueses frío o caliente, dice el Señor. Esta expresión encierra un profundo dolor, mis hermanos, porque el Señor vino a recuperar lo que se había perdido. El Señor no se complace en que la gente se pierda, por eso retrasa su venida, para que muchos procedan al arrepentimiento. Ojalá fueses frío o caliente, ojalá te definieras. Un lamento triste como cuando el Señor clamó por su pueblo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina que junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Y esa es la condición también de la iglesia. El Señor está anhelante, con sus brazos abiertos para recibir al que se arrepiente. Versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Palabras duras, mis hermanos. Mire, si esto se lo hubiera dicho sin que estuviera en la Biblia, ustedes ya dijeran: ay, el pastor se está pasando. Pero lo dijo Jesús. Y Jesús no se está pasando. Jesús está obrando con justicia. El Señor siempre usó el entorno para dar lecciones de vida. Y mire, una forma en la que en la antigüedad hacían vomitar a las personas cuando tenían problemas estomacales o digestivos era poner un remedio en agua tibia. El agua tibia les producía vómito. O sea, los laodicenses entendían por qué les estaba diciendo: te vomitaré, por tibio. Hay otra manera de expresión en esto, porque las aguas termales que tenían ellos, en ocasiones se llegaban a contaminar con venas de agua fría.
Y la gente estaba bien contenta ahí ya había pagado su entrada, splash y todo, ¿verdad? Y en el momento llegaba el agua fría y ¿qué sentían? El agua tibia y se enojaban, se molestaban. ¿No? Así como te molesta el agua tibia, a mí también me molestas por tibio. O sea, hay varias formas de cómo poder aplicar esta palabra. Entonces, mis hermanos, espiritualmente el contexto se aplica. Ojalá fueses frío caliente y no tibio, porque a causa de mi justicia, de mi santidad, te tendré que vomitar si no te defines. Y en esta denuncia el Señor no está tratando de quitar toda esperanza. No, mis hermanos, está advirtiendo la condición en que estaba en ese momento. Ahora vamos a ver por qué eran tibios. Vaya al versículo 17 conmigo. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Ya vio cuál era el punto exacto de por qué eran tibios? Porque se sentían autosuficientes. No necesito nada. Mire, predicar el evangelio a alguien que tiene problemas económicos, problemas sociales, problemas de diferentes causas, pues como que abre la puerta un poquito. Pero predícale a uno que tiene todo, a un rico, a uno que se desborda en placeres. ¿A mí qué me hablas? ¿A quién qué me hablas? Un artista muy famoso, cuando le predicaban el evangelio, dijo: ¿yo para qué necesito a Dios? Tengo tanto dinero como para que se sostengan 5 de mis generaciones que vengan. O sea, con esa soberbia. Esta expresión manifiesta una completa satisfacción, plenitud. No tengo necesidad, me he enriquecido. Estoy tan lleno que no necesito nada. Mire, esta iglesia con abundantes posesiones, satisfecha de sí misma, pues no conocía, no sabía lo que era humillarse, no entendía lo que era quebrantarse delante de Dios. Pero no sabes, le dice el Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Palabras del Señor, para que luego no digan: el pastor nos estuvo insultando. Bueno, el que le quede el mensaje, porque ante cualquier pecado, mis hermanos, siempre vamos a ver el justo juicio de Dios, siempre, aunque siempre también la oportunidad confronta con la realidad, pero da la oportunidad al arrepentimiento. Y le está diciendo: eres un desventurado. ¿Qué es un desventurado? Alguien que, aunque no lo reconozca, él mismo se angustia a causa de su riqueza material. Fíjese, está hablando con ricos y les dice: eres un desventurado. ¿Sabe usted que una persona que tiene mucho dinero no tiene paz? Porque siempre está buscando más, o siempre está alerta de que no se lo roben, porque ese es su mundo. Y cuando pierde todo lo que tiene, se le acaba su mundo. Cientos de casos de personas que llegaron a perder su dinero, grandes sumas, grandes empresas, por un mal negocio, una mala inversión, que terminaron suicidándose. No sé si usted lo sabe, pero así es. Son aquellos que descuidan su salud, su vida, su familia, por tener más dinero, por acumular, siempre temiendo por perder lo que más les interesa. Por eso le dice: eres un desventurado, no tienes vida, te afanas solamente por tener dinero. O sea, son tan pobres espiritualmente que lo único que tienen es dinero, mis hermanos. Les dice también miserable. Y es alguien con tal miseria moral y espiritual que son dignos de lástima. ¿Por qué? Porque no tienen misericordia.
no tienen un valor que les permita voltear a las necesidades ajenas. Pobre, en referencia a una persona que, si usted la ve mendigando porque no tiene, puede ser digno de lástima, pero aquí habla de un miserable espiritual que menosprecia las cosas eternas y se conforma con las cosas de abajo, con las riquezas que el mundo ofrece. Ciego, invidente, a causa del humo que provoca el envanecimiento, el conocimiento intelectual, la fama, la riqueza. ¿Sí se ha dado cuenta usted que cuando la gente tiene mucho, como que dices, ay, mira, se te subieron los humos, ¿verdad? ¿Se dice? Porque se ciegan y no ven su realidad. Desnudo. Desnudez espiritual derivada del estado carnal, la condición de quien al no estar consciente de su pecado se viste a su manera, lo disfraza, lo trata de tapar, no le permite ver su estado de desnudez, así como Adán y Eva en el Edén. ¿Se acuerda? ¿Cómo lo quisieron tapar? Con hojas de parra. ¿Y qué les dijo el Señor? No se equivoquen, la paga del pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre no hay redención. Y tuvo que sacrificar 2 víctimas inocentes para tapar su desnudez. Ahí es donde hemos aplicado el Evangelio, mis hermanos. Ahí está el sacrificio de Cristo. Les está diciendo, estás tan cegado por tu vanidad y tu ego que no te permite ver la miseria, la desnudez y debilidad espiritual que debería avergonzarte. Sin embargo, es de lo que tú presumes. En cada palabra, mis hermanos, el Señor hace evidente su desagrado, su molestia por ver la condición de su iglesia. Sin embargo, también en cada palabra vamos a ver su misericordia por la situación en que se encuentra, dando una salida. Hay esperanza, mis hermanos, siempre va a haber esperanza. En el versículo 18 le dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la desnudez, la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Espiritualmente les está hablando: compra oro refinado, fe, que seas realmente rico de las cosas espirituales, lo que verdaderamente es la riqueza de en Cristo Jesús. Que tu fe sea ensañada como el oro y salga adelante. Mire, cuando nombra vestiduras blancas, hace alusión a la industria de la lana negra que les daba tanto dinero. Dice: ponte vestiduras blancas, que tienen que ver con la pureza, con la santidad. Y al decir con sarcasmo, unge tus ojos con colirio, les recuerda su prestigiosa universidad. Sin embargo, le dice: pero está ciego. O sea, el Señor usaba el entorno para ejemplificarles la condición en que estaban. Ahora dice en el 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La palabra reprender, mis hermanos, no es regañar, como muchos a veces consideran. Incluso en el cristianés, no, es que yo le reprendí, así como yo lo confronté, y se sienten hasta muy orgullosos de esto. No, mis hermanos, no. La palabra reprender significa convencer, exponer, exhibir. O sea, yo exhibo, yo saco a la luz a los que amo. O sea, saco su verdad a la luz. ¿A quién le gusta que le saquen su verdad a la luz? Dígame a quién. A nadie, ¿verdad? Ahora, espiritualmente, mensajes como este, ¿sí o no sacan a la luz la verdad? ¿Cuántos se sienten expuestos ahorita? El Señor lo está haciendo. ¿Para qué? ¿Para avergonzarte? ¿Para condenarte?
o para decirte que regreses. Porque dice, reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso. ¿Celoso de qué? De mi palabra, de lo que aprendiste, desde donde te desviaste, y arrepiéntete. Jesús en su amor los exhorta a reconocer su condición, a arrepentirse para recuperar su relación con Él. Y ahora dice el versículo 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Mire, este versículo, de una manera equivocada, llamémosle así, aunque a veces cabe, porque a veces quien lo escucha no se da cuenta de que es en medio de este contexto, pero es usado comúnmente para evangelizar en el momento de presentar el mensaje de salvación. Y le dices, el Señor te dice, aquí estoy a la puerta y llamo. ¿Sí o no? ¿Verdad? Pues equivocación, mi hermano. Este es un versículo que nos debería de dar vergüenza, porque el Señor le está diciendo a la iglesia, estoy a la puerta y llamo, estoy afuera, ya me tienen afuera. ¿Se da cuenta de la gravedad? El Señor, que es dueño y cabeza de la iglesia, Jesucristo, está a la puerta, pero del lado de afuera, no adentro. A causa de su tibieza, de su orgullo, de su soberbia, esta iglesia ya lo había dejado fuera. Y desde ese lugar, fíjese desde dónde, mi hermano, el Señor es fiel y no puede negar su carácter. Y sigue extendiendo su misericordia. Está extendiendo una invitación que solo demuestra su deseo de que nadie se pierda. Y ahora dice, si alguno, ahora el mensaje se convierte en personal. Al principio le está hablando a toda la iglesia, ahora está hablando de manera personal. Si alguno oye mi voz, o sea, ¿ya escuchaste este mensaje? ¿Ya escuchaste las desaprobaciones? ¿Ya te diste cuenta cómo fuiste exhibido en tu condición espiritual? Bueno, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿A quién? A ti, al que se arrepiente. Y cenaré con él y él conmigo. ¿De qué habla? De una relación ganada. Nuevamente, comunión restaurada con el Señor. Ese es el carácter de nuestro Dios, mis hermanos. Que sin importar hasta dónde pudiéramos llegar a alejarnos, siempre está extendiendo sus brazos y está llamando desde el lugar donde tú lo tengas. Así que no es Jesús el que abre la puerta, Él es el que está llamando desde fuera. La puerta tiene que ser abierta ¿desde dónde? Desde dentro. En aquel tiempo compartir el alimento era un acto de mucha intimidad, era muy importante. Por eso le dice, cenaré con él. Esto demuestra una vez más que el hombre no está siendo obligado por Dios, no está predestinado por una fuerza irresistible, como dicen algunas doctrinas. No, mis hermanos, el Señor llama, no forza la puerta para entrar. Él nunca te va a obligar ni a que le ames, ni a que le obedezcas, pero sí va a establecer su voluntad para que tú tomes la decisión de seguirle. ¿Qué vas a hacer? Los creyentes de la Odisea no recibieron ningún elogio, antes experimentaron la reprimenda más fuerte. Estamos hablando de la condición de la iglesia que comenzó en Éfeso, como un tipo. ¿Con qué comenzó? Te has olvidado de quién es tu primer amor. Y vino la decadencia. Pero detrás de este duro mensaje vemos una promesa llena de la misericordia, del amor del Señor por su iglesia. En la actualidad la iglesia enfrenta los mismos problemas que las iglesias del primer siglo y los seguirá enfrentando, mis hermanos. Porque vivimos en un mundo lleno de filosofías, de religiones, de engaños, de seducciones que quieren a desviarnos de la fe. Pero el Señor nos sigue sosteniendo.
En este mensaje podemos ver la exposición más clara del amor y la compasión de Cristo, porque aún Él sigue llamando, esperando que alguno abra la puerta de su corazón. La promesa: el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ha escuchado usted el mensaje? Y aquí es escuchar con mucha atención. El que tiene oído espiritual, el que ha sido redarguido, el que ha sido confrontado, oiga, atienda lo que el Espíritu de Dios nos dice. Al escuchar estos mensajes, mis hermanos, seguramente muchos creyentes han regresado a la senda para caminar nuevamente delante de Dios. Si alguno de los que estamos aquí hemos reconocido que nos hemos deslizado, quizás ya perdimos el primer amor, quizás ya Jesucristo no es el número uno, quizás ya muchas cosas están gobernando nuestra mente, desviando nuestro corazón. Es el momento de retomar, de reflexionar. En Éfeso vencieron esa tendencia a olvidarse de su primer amor. En Esmirna, los que oyeron vencieron el temor a la muerte física. En Pérgamo vencieron la tentación de las falsas doctrinas. Y en la Odisea tuvieron que vencer su orgullo, su tibieza y el engaño de las riquezas materiales. Todos tenemos demandas de Dios a nuestra vida. Cantidad de advertencias sobre nuestra conducta, sobre nuestra manera de actuar, de hablar, sobre la manera como practicamos nuestra fe. Pero la promesa: al que venciere, al que reconozca su condición, su pecado, se arrepienta y escuche la voz de Cristo, mis hermanos, el Señor cenará contigo y tendrás un lugar eterno con Él, porque Él es fiel al propósito por el que vino a este mundo, y Él desea que su iglesia se reconcilie con Él. Él espera una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, santa. Una iglesia que lo manifieste a Él con toda su ternura, con todo su amor, con todo su cuidado. Una iglesia que cumpla con el propósito por el cual dio su vida. Una iglesia que sepa abrazar, que sostenga con su testimonio el evangelio que predica. Yo le quiero pedir que me acompañe a hacer una oración. Bendito Padre, te damos gracias por tu mensaje. Un mensaje que nos ha conmovido hasta lo más íntimo de nuestro ser en este momento, Señor. Porque si bien nos reconocemos como tus hijos, nos reconocemos como quienes hemos sido lavados, redimidos, también tenemos que reconocer que algo nos ha hecho desviarnos del camino. Quizás alguien nos dejó tirados, quizás alguien nos engañó, pero nosotros dependemos de ti, Señor, y sabemos que tú estás por encima de cualquier circunstancia, que no tenemos justificación ni pretexto para desviarnos de la fe, haciendo quizás hasta responsables a otros de lo que nos sucede, porque nuestra fe tiene que ser respaldada de manera personal. Así que, Señor, te damos gracias porque en este mensaje nos hemos identificado de alguna manera u otra, y solamente nos resta con corazón humilde y con corazón muy agradecido
por este cuidado que tienes de nosotros. Decirte perdónanos, Señor. Mi hermano, ahí en lo íntimo, tú quieres, levanta tus manos al Señor y desde el fondo de tu corazón dile lo que le tengas que decir. Esta es una relación personal, este es un acto entre tú y del Señor. Nadie puede pedir perdón por ti, nadie puede vivir tu fe por ti. Eres tú y Él. Señor, tú conoces el corazón de tu iglesia y sabes lo que está sucediendo en cada uno de nosotros. Así, conforme a nuestra necesidad, a nuestra medida de fe, responde, Señor. Guíanos, síguenos lavando, síguenos confrontando, síguenos mostrando tu voluntad. Y gracias por abrir la puerta. Mejor dicho, gracias por tocar la puerta. Y la abrimos, Señor, porque queremos recuperar lo que hemos perdido, el gozo de nuestra salvación, nuestra relación con el Padre. Obedecer tu palabra, guardar tu palabra y no negar tu nombre, que se convierta en nuestra práctica diaria de todos los días. Lleva con bien a mis hermanos, Señor, que este mensaje les siga siendo abonado por tu Espíritu Santo en su corazón, para que tomen las mejores decisiones. Nos has dado la oportunidad de reconciliarnos, de retomar el camino, de dejar pecado, de dejar actitudes, de comenzar de nuevo.